de pie, hermanos. Yo no quiero quitarles mucho tiempo, solamente quiero entregar lo que el Señor ya tenía preparado para nosotros en este día. Amén. Vamos al libro de Jeremías y si pueden buscar en el capítulo 18, por favor. Jeremías, capítulo 18. Amén, ¿lo tienen? Ok, y dice la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Vamos a orar y a pedir dirección al Señor. Amén. Bendito Dios, en esta mañana, Padre, nos presentamos delante de ti, delante de tu presencia, Padre, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti, Padre, y en esta mañana estamos aquí, bendito Dios, pidiéndote de tu ayuda, de tu dirección, Señor Jesucristo, que tú seas, Padre, el que nos enseñe, Señor, a través de tu palabra, Padre. Dios amado, yo no sé el propósito de tu palabra, Señor, pero tú sí, Padre. Y en esta mañana, Señor, yo te pido que me ayudes a exponerla, Señor Jesucristo. Oh, poderoso Dios, que yo solamente sea tu portavoz, Padre. Oh, bendito Dios, levanta, restaura, consuela, Señor, aquel que tiene necesidad, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y dice la palabra, que venía palabra de Jehová a Jeremías diciendo: levántate y vete. Amén. En esta mañana, hermanos, yo le puse como tema: cuando la vasija se quiebra. Amén. La semana pasada, hermanos, nosotras las maestras con la hermana Vicky les exponíamos un drama que hablaba sobre lo que el Señor está buscando. Muchas veces, hermanos, bueno, yo no sé si ustedes han oído predicaciones acerca de esta porción de la Escritura, ¿verdad? Pero a veces bueno, yo he oído mensajes, pero siempre hay como una palabra negativa en ella, ¿verdad? Porque dice que esta historia habla de una olla, ¿verdad? De barro, ¿verdad? Pero meditando sobre estas palabras, hermanos, sobre esta porción de la Escritura, el Señor me daba una dirección completamente diferente a lo acostumbrado. Porque dice la palabra que venía palabra de Jehová a Jeremías. Cuando el Señor viene y le habla a Jeremías, le dice: levántate y vete. ¿Sabe? La palabra de Dios todo el tiempo tiene una enseñanza para nosotros. Ese día, yo no sé si ustedes recuerdan cuando nosotras estábamos haciendo el drama aquí, tal vez lo hicimos muy rápido o no se entendió por completo, ¿verdad? Pero habíamos diferentes tipos de vasijas, diferentes que estábamos representando algo, ¿verdad? Y en esta historia, cuando el Señor le dice a Jeremías: levántate y vete, aquí podemos entender, hermanos, que Jeremías era una persona que estaba atento a la voz del Señor, porque le dice: levántate y vete, lo que te voy a mostrar. ¿Sabe? El Señor
siempre quiere enseñarnos algo a través de su palabra. A pesar de que fue escrita desde hace mucho tiempo, yo creo que este es uno de los libros, hermanos, que no pasa de moda. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la palabra es viva y eficaz. Dice que penetra hasta el alma, hasta cortar las coyunturas, ¿verdad? Es lo que declara la palabra. Y el Señor, hermanos, siempre tiene una palabra para tu vida y para mi vida a tiempo. Porque si bien entendemos en esta historia, hermanos, cuando el Señor le habla a Jeremías, el Señor quería enseñarle en qué lugar estaba Jeremías y en qué lugar estaba Dios. Y eso es lo que mismo que Dios hoy quiere enseñar a nuestras vidas. No todas las cosas que nos pasan son malas, hermanos. No siempre lo que nos pasa es malo. A veces es difícil de entenderlo. Yo no sé ustedes, pero yo muchas veces he cuestionado a Dios cuando han venido cosas negativas a mi vida. ¿Por qué? Porque digo, al menos en mis fuerzas trato. No es que esté dando el 100%, pero digo, estoy tratando, Señor. Y a veces pareciera que las cosas vienen a lo contrario que nosotros esperamos. A veces nosotros, mire, si usted ha creído que porque está en el Señor no le va a venir nada negativo, está equivocado. Y no todo viene del diablo, hermanos. A veces son cosas que Dios permite. Cuando el Señor viene a Jeremías y le dice, vete a ese taller, ve y observa. Dios te está diciendo hoy, observa, escucha mi voz, porque Dios no le va a hablar a una persona que no tiene esa disposición en su corazón, hermanos. Dios no le va a hablar a una persona que no tiene ese interés en él, en trabajar en la obra. Dios no lo va a hacer, hermanos, porque ustedes si bien saben, desde un principio el Señor estableció dar libre albedrío al ser humano. Dar a escoger lo que tú quieres o lo que yo quiero. Todas las bendiciones, todas las promesas que en la palabra de Dios están, son para nosotros. Pero Dios no nos va a obligar. Si tú y yo estamos dispuestos a oír la voz del Señor, el Señor nos va a hablar. Y si no, pues también. Dios no va a perder nada, hermanos. Él no va a dejar de ser Dios porque tú y yo no querramos. Él va a seguir. Él va a seguir cumpliendo el propósito que se ha establecido para el ser humano. Y le dice el Señor a Jeremías, ven y observa. Yo no sé si ustedes han visto eso, hermanos. Cuando una persona está trabajando el barro, esa persona está en una cosa como en una rueda. Yo lo miraba en un video. Está en una rueda con primero agarra una bola de barro o de tierra. Hagan de cuenta que es como la masa, eso tiene que estar amasado. Pero para que esa cosa, al momento que esa cosa va girando, él se está mojando sus manos. Para que sus manos sean las que formen. Hoy te digo algo, hermano, en el nombre del Señor, Dios te está formando. Dios me está formando. Pero en primer lugar, el Señor quería enseñarle a Jeremías quién es el que forma. Si bien sabemos, en el Génesis habla de que el Señor formó al hombre, ¿de dónde, hermanos? De la tierra. De la tierra, del polvo. Cuando esta palabra viene a Jeremías, el Señor le dice, mira lo que estoy haciendo con tu vida. Mira cómo yo trabajo en las vidas. Y dice ahí el versículo 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le parecía hacerla. ¿Se imaginan, hermanos, qué lección le estaba dando el Señor a Jeremías? Le estaba diciendo, no importa que esta se quiebre,
mientras esté en mis manos, yo la vuelvo a hacer. Amén. ¿Sabe? Pero en esta historia podemos encontrar 4 cosas, hermanos, que nos pueden dar una gran lección. Amén. Porque la palabra de Dios dice que las aflicciones del justo son muchas. Pero también dice la palabra, pero de todas ellas le librará Jehová. Yo no sé si tú lo crees en esta mañana, hermanos. No importa las cosas que tú y yo estamos pasando. Dice que de todas ellas Jehová nos librará. Amén. Vamos a ir a Mateo 4, hermanos, si pueden acompañarme. Mateo en el versículo, en el capítulo 4. Mateo en el capítulo 4. Amén. ¿Ya lo tienen? Vamos ahí en el capítulo 4, en el versículo 5 y 6. Saben, cuando cosas negativas están viniendo a nuestra vida, siempre hay algo que va a venir a querer desviar nuestra mirada. Amén. El primero que se nos va a presentar va a ser el enemigo, hermanos. Porque dice la palabra, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Amén. A través de esta historia de Jeremías, hermanos, nos damos cuenta que cuando nuestras vidas se quiebran, hermanos, cuando a veces ya no hay salida, el primero que va a venir a atacar a tu mente va a ser el diablo. ¿Por qué? Imagínense, si al Señor Jesús, este capítulo redacta cuando el Señor Jesús estaba en ayuno. Imagínense si el Señor Jesús fue tentado por el diablo, ¿qué nos espera a nosotros? Y todavía le dice, si tú eres. Eso es lo que Satanás viene a decirles, si tú eres. Nosotros tenemos que estar con esa seguridad, hermanos, que somos hijos de Dios. Porque no importando lo que venga, después de la prueba, hermanos, hay una salida. Dice que el Señor ya tiene esa salida después de esa prueba. La hermana hablaba de los odres. No recuerdo exactamente en qué libro está, pero ese versículo dice que el vino nuevo no se deposita en un odre viejo. Dios quiere depositar hoy algo nuevo en ti, en mí. Pero para eso tiene el Señor que moldearnos. Él no puede depositar su espíritu o el plan tan grande que yo creo que tiene para nuestras vidas si no nos quebranta primero. Y si estás pasando por una prueba, dale gracias a Dios, aunque a veces no es fácil. ¿Por qué? Dios está trabajando. Solamente recuerda eso, Dios está trabajando. ¿En qué área de nuestras vidas? Yo no sé, pero Dios está trabajando. Amén. Nunca olvides que el enemigo siempre va a venir a tocarte y a decir, ¿no que eres hijo de Dios? ¿No que le sirves a Dios? ¿Dónde está? Porque eso es lo primero que viene a meter a nuestras mentes. ¿Dónde está aquel que le sirves? ¿Dónde está cuando tú lo necesitas? Imagínese si el Señor Jesús fue tentado y todavía le dice, yo te voy a dar. El diablo va a venir a poner tentación a tu vida cuando estás pasando los momentos difíciles.
pero repréndelo, recházalo, porque si tú lo aceptas, vas a perder la bendición del Señor. Imagínese cuando el diablo le decía al Señor Jesús, si tú eres hijo de Dios, y si Jesús hubiera hecho lo contrario, ¿qué hubiese pasado? Y dice la palabra que esto lo dejó como ejemplo para nosotros. Así es que si estás pasando un momento difícil, yo solamente te digo en el nombre de Jesús, levántate, sigue adelante, no te rindas. Dios está trabajando. Dios quiere que tú y yo seamos vasijas formadas. ¿Usted cree que si esa vasija estuviera aplastada, la pastora hubiera puesto las flores? No las hubiera puesto. Ella buscó algo que se mire bonito. Ella quiso que estas flores lucieran en algo que se mirara bien. Ella no iba a poner algo que no sirviera. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Vasijas que no se resistan al trabajo de Dios. Vasijas que quieran ser trabajadas. Amén. Un segundo enemigo, hermanos, cuando nosotros estamos pasando dificultades, es el mundo. Yo no sé si a usted le ha tocado, hermanos, que muchas veces cuando estamos pasando esos momentos, como que todo se le viene uno encima. Todo se te viene encima. ¿Por qué? Y ahí es donde nosotros cuestionamos a Dios. La vez pasada cuando mi esposo predicaba, hermanos, yo no sé si ustedes recuerdan que él hablaba sobre mi niña. Ese día que mi hija se enfermó, hermanos, la niña ya estaba convulsionando. Ese día se puso muy mal, no entendíamos por qué. Ese día, de hecho, yo ni siquiera vine a la iglesia. Le dije a él, yo me quedo con ella. Pero de un momento a otro, hermanos, ella empezó mal. Y yo dije, ¿por qué, Señor? Y lo único que vino a mi mente rápido es hablarle al 911, fue lo que hice. Y todavía cuando llegó la ambulancia y me dijo, si la niña hubiera tardado más, le puede dar un paro cardíaco, imagínense. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿dónde está, Señor? Pero Dios ya tiene una salida, hermanos. Dios ya tiene una salida, créelo. No importa qué tan apretado estás, Dios ya tiene una salida. Y esto es para mejorar nuestra calidad de vida, hermanos. Porque Dios, hermanos, si nosotros tenemos todavía mucho de nosotros, no nos puede usar. Él quiere que tu vida y mi vida no tengan aquellas cosas que no le agradan a Él. Aunque yo soy bien consciente, hermanos, que mientras sigamos caminando en esta tierra, pues vamos a tener defectos. Pero aún así, el Señor todavía está trabajando. El Señor todavía te da esperanzas. Y nomás te dice, resiste. Resiste. Amén. Vamos ahí mismo en Mateo, hermanos. El capítulo 27. Ahí mismo en Mateo el 27. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra de Dios. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es él el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ese es lo segundo que nos ataca, hermanos. Y otra vez le vuelven a decir, si tú eres el Hijo de Dios.
Cuando Jesús estaba crucificado, hermanos, dice la palabra que había 2 ladrones cerca de él, ¿verdad? Y me imagino que la gente, bueno, ahí dice que los fariseos, que todas esas personas de la ley, ¿verdad? Le decían, tú que derribas el templo y lo construyes, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Cuando tú estás sirviendo a Dios, hermano, y tu vida está siendo transformada, el mundo te va a condenar. El mundo te va a señalar y te va a decir, no que eres hijo de Dios. ¿Sabe? En la historia del hijo pródigo, yo no sé si usted la ha leído. Ese hijo, hermanos, a pesar de que él estaba en lo peor, él no olvidaba que tenía un padre. Porque él, la palabra dice, él recordaba y decía, en la casa de mi padre. Nunca se nos olvide que tenemos un padre, hermanos. ¿A quién podemos ir? ¿A quién podemos acudir? Aunque la palabra de Dios dice que nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, imagínense. ¿Qué no hará Dios con nosotros? ¿Qué no hará Él con nosotros, hermanos? Amén. Vamos al libro de Jueces. Un tercer enemigo que nosotros tenemos es la carne. Amén. Vamos ahí a Jueces. ¿Alguien lo tiene? Jueces 6. Vamos ahí en su versículo 12. En Jueces 6, 12. Dice la palabra. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y el 13 dice, y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? Nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Nomás ahí vamos a leer, hermanos. Cuando Gedeón, hermanos, se le encomienda esta tarea de ir a pelear con el pueblo, yo no sé si usted ha leído toda la historia, pero Gedeón no quiere ir. Y ese es nuestro tercer enemigo que nosotros tenemos. Gedeón no quiso ir solo a pelear. Él tenía miedo. Había algo que lo estaba deteniendo. Y era el mismo. Yo no sé si usted recuerda también cuando el Señor envía a Moisés y le dice, ve y habla a Faraón. ¿Y qué dice? ¿Yo? No sé si usted ha leído esa historia. Cuando Moisés le dice, yo ni siquiera sé hablar. A veces, hermanos, los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos. Usted y yo tenemos la capacidad para servir al Señor, no importando cómo seamos. Es por eso que nosotros somos esas vasijas en las cuales Él está trabajando. Esas vasijas que está construyendo, Dios puede depositar grandes cosas. Yo no sé si tú te has cansado de no ver nada en tu vida de parte de Dios. Dios tiene grandes cosas para ti y para mí, hermano. Es tiempo de cansarse, tiempo de no conformarse. Dios está buscando gente dispuesta que, a pesar de que esté quebrada, de que esté pasando lo que esté pasando, esté dispuesta a ir a anunciar el reino de Dios, hermanos. Dios está buscando a alguien en quien depositar ese vino nuevo.
¿Estaremos dispuestos a hacerlo? ¿Estaremos dispuestos hoy a dejar que el Señor quebrante nuestras vidas? Ahora los invito a ir ahí a Job capítulo 22. Esta también es una historia muy conocida, hermanos. Job capítulo 22. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra: respondió Elifaz temanita y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho en que tú digas, perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Solamente ahí, hermanos. Yo no sé si usted ha leído esta parte de la historia. Aquí la palabra está hablando de Job, ¿verdad? Cuando comienza este libro dice que Job era un hombre perfecto, era un hombre recto delante de Dios, ¿verdad? Ese es el cuarto enemigo que nosotros podemos encontrar. Con todo respeto, hermanos, muchas veces somos los mismos hermanos en la fe. Porque cuando Job estaba pasando esta situación, aquí viene un hombre que lo conocía. Imagínense, si la Biblia dice que él era un hombre perfecto, y a pesar de eso, en este libro de Job se escribe todo lo que este hombre había pasado. Dice la palabra que él había perdido todo. Imagínense, siendo que Dios dice eso, que él era un hombre recto y perfecto, Dios permitía que todo esto le aconteciera. Muchas veces, hermanos, cuando tú y yo estamos pasando cosas negativas, tal vez va a venir un mismo hermano, hermanos, a desanimarte. Pero nunca olvides que Dios está contigo. Aunque nosotros como hermanos no estemos en el momento, ¿verdad?, con esa persona, Dios siempre está contigo. Porque la palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. También en los Salmos dice, 1000 y 10,000 caerán a tu diestra, mas a ti no llegarán. Imagínense nomás el consejo que el Señor nos da. No importando que a lo mejor tú oigas comentarios negativos de la propia gente con la que piensas que estás bien, te desanimen. No dejes que te desanimen, porque Dios está contigo. Dios está en esos momentos difíciles, hermanos. Porque Dios está con nosotros en cada batalla, en cada tribulación. Estos son los enemigos que se levantan, hermanos, cuando el Señor está trabajando esa vasija. Lo vimos el primero, que es Satanás. El segundo, que es el mundo. El tercero, que es nosotros mismos. Y el cuarto, lo que nos rodea, hermanos. Y por eso el Señor, cuando llegaba a Jeremías a mostrarle esta vasija, dice que cuando le estaba haciendo, esa vasija se le deshizo en sus manos. Y todavía le dice el Señor,
¿acaso no podré volver a rehacerla? Y Dios te dice en esta mañana, no importa qué tan quebrado estés, no importa lo que estés pasando, Él hace cosas nuevas. Porque la palabra dice que sus misericordias son nuevas. Y la lección de esta mañana, hermano, no es porque se quebró la vasija, sino que hay muchas cosas que pueden afectarla para que se quiebren, hermanos. Y a través de esta enseñanza, hermanos, Dios le enseña a Jeremías 3 principios, hermanos. Dios le enseña ahí, regresamos ahí en Jeremías 18. Ahí en Jeremías 18 vamos a ir al versículo 4. Y dice otra vez el versículo, y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Sabe qué nos enseña en este versículo? Que Dios nunca se rinde. Dios siempre va a querer estar trabajando en nosotros si nosotros queremos. Su plan de Él no va a ser estorbado por nosotros, hermanos. A pesar de que nos pase una y otra situación, el plan sigue en pie. Y en esta mañana yo te digo, el plan de Dios todavía sigue en pie para ti y para mí. Y dice ahí a la mitad de eso, dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Algo que el Señor le enseñaba a Jeremías ahí es que Dios nunca deja de mejorar tu vida. Dios nunca va a terminar con nosotros. Porque esto es un proceso, hermanos. Como les decía al principio, ese día que estábamos representando aquí ese drama, hermanos, la vasija de barro a lo mejor era la de menos valor, la que tal vez muy pocos elegirían o elegiríamos. Pero Dios, eso es lo que está buscando hoy en el ser humano, hermanos. Una persona que quiera dejarse moldear. Una persona que no importando cómo esté su vida, tiene esa seguridad que Dios está con ella. Porque Dios, hermanos, tiene tantos planes para nosotros. Y esa es la enseñanza, hermanos, que el Señor ponía en mi vida, en mi corazón para compartirles, que Dios no ha terminado contigo. Que como así vino esa visión a Jeremías, mostrándole quién es el que lo sostiene en sus manos, hermanos. Hoy yo te digo, el Señor es el que te está sosteniendo en sus manos. Aunque a veces duela, pero Él todavía tiene todo en control. Nunca olvides que cuando una puerta se cierra, es porque Él tiene una mejor para ti y para mí. Cuando tú ves que ya no hay salida en ese camino, Él todavía tiene otra. Si esa se cierra, otra mejor se abrirá para ti. Porque estamos en el plan de Dios, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Yo con esto quiero dejarles en esta mañana, hermanos. Sigamos adelante, hermanos. ¿Sabe? Dios tiene grandes planes para nuestras vidas, hermanos. Sí. Estemos atentos a lo que Dios, cuando Dios nos está hablando, hermanos. Posiblemente, hermanos, muchas veces hemos dejado ir oportunidades del Señor, pero mira, hoy podemos empezar otra vez.
Hoy Dios te da una palabra de esperanza y diciéndote: yo estoy trabajando en ti. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y pongámonos de pie. Vamos a darle gracias a Dios y sigamos adelante. Cierre tus ojos y vamos a orar. Estamos terminando, no podemos salir así. Amén. Mañana comenzamos una nueva semana a trabajar y sabemos lo que tenemos que hacer, pero no olvidando de Dios, no olvidando de su palabra, no olvidando de su promesa. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por hablarnos. Tu palabra, Señor, es fiel. Tu palabra sigue siendo. Padre Santo, gracias una vez más, Padre. Aquí estamos, aquí está tu pueblo, Señor. Hemos escuchado tu palabra, hemos recibido tu palabra.